Bueno, primero partir de que en Cuba no existe ley. Yo creo que eso yo no entiendo por qué se insiste en mencionar que existe tal artículo, tal otro artículo y demás, y el Código Penal. Señores, no existe ley. Y las personas que han montado sus proyectos en temas legales en Cuba, como es el caso de la Arixa de Diversen, se tuvo que montar en un avión y escapar porque si no, con todo, iba para la cárcel porque al régimen le da la gana y punto. Existe toda una pantalla que evidentemente ellos usan, pero al final de la jornada no existe ley. Y que yo tenga entendido, todas estas peticiones y demás, siempre, y lo tienen ellos escrito porque tampoco son tan tontos y se regalan, siempre dicen será analizado o será aprobado. Al final nada es aprobado cuando a ellos no les da la gana. Ahora, eso no quita, y es mi visión, que de momento se articulen propuestas y algunas iniciativas para mantener viva la lucha y para cohesionar a los familiares y para darles un motor para tratar de, en fin, para tratar de como decía alguien por ahí, mover la bola. Eso me parece normal y me parece que es parte de todo el escenario político. Segundo, totalmente loco las personas que salen y ofenden y insultan a familiares y a presos y activistas, porque en algún momento digan, bueno, vamos a usar tal estrategia o tal otra, sin que por eso se generen las falsas expectativas que se saben que no van a, que no ocurren, a no ser que el régimen tenga un motivo detrás, una presión, una negociación, algo por detrás del telón o visible, donde ellos estimen que van a dar esos pasos. Les pongo un ejemplo. Cuando Obama, iniciado el deshielo, ellos soltaron un grupo de 54 presos políticos. Desde el Foro por los Derechos y Libertades comenzamos una campaña que era Todos Marchamos, que era para pedir la excarcelación, la liberación de todos esos presos, y de hecho ahí se entregó una exigencia de amnistía general para todos los presos donde se incluía, y por eso hago mención a este detalle, donde se incluía los casos incluso de personas encarceladas por hechos violentos. Y por eso se hablaba precisamente del tema de amnistía, porque sí habían cometido hechos violentos y estaban implicados en esos hechos. Eh, Algunos sectores de la oposición incluso no reconocían a esos presos como presos políticos y estaba toda esa discusión y nosotros en aquella ocasión pusimos por motivos políticos o de connotación política y entregamos aquello. Realmente sabíamos que tendría futuro si el régimen en la negociación le interesaba con los Estados Unidos, en ese caso, dar ese paso y entonces excarcelar a esos presos. No le interesó y a pesar de todas las protestas, de todas las manifestaciones y todo lo demás, no soltó absolutamente a nadie. Creo que al único que soltó fue a Ángel Santiesteban, que lo mandó a su casa a cumplir la sentencia, pero no le borró la sentencia para nada, lo dejó cumpliendo, pero en su casa. Entonces, señores, no existe la ley en Cuba. Que los familiares intenten y las personas intenten levantar una iniciativa para mantenerse vivos en movimientos y todo lo demás, me parece perfecto y me parece inconcebible atacarlos, criticarlos y mucho menos vejarlos por esa iniciativa. Ahora, ¿qué veo complicado acá en este asunto? Yo veo complicado que es que detrás de esas constantes iniciativas, y por eso le decía lo del 2015, porque tampoco fue la primera, siempre tenemos generalmente proyectos muchas veces que están impulsando esto, proyectos que están montados en la maquinaria, y lo repito una vez más, en la maquinaria de las decenas y decenas de ONGs que desde el exterior han hecho la lucha un modo de vida. Y esas mismas organizaciones que dicen, vivan los presos políticos, vamos a trabajar por la libertad de los presos políticos, esas mismas organizaciones están consumiendo múltiples recursos porque tienen oficinas, porque viajan, porque reportan, hacen reportes, porque van a eventos, consumen en hoteles, en tickets de avión. Entonces, consumen miles de recursos que pudieran estar en manos de los presos, de sus familiares y de los activistas que están viviendo en la miseria. Entonces, el asunto aquí es que tiene vericuetos. Por una parte, plausible que la gente mantenga viva la bola, que trate de nuclearse
de unirse, que ve apoyo desde el exterior, pero por otra parte, ojo con lo que se ha convertido, en mi opinión, en uno de los mayores problemas para el activismo y la oposición en Cuba, que es un establishment, una clase que vive de gritar viva Cuba libre, que vive de gritar vivan los presos políticos, y esos recursos, en vez de llegar a la isla, se queda en toda esa nata. Y lo que está ocurriendo, lamentablemente, que muchos medios de comunicación o ningún medio de comunicación quiere hablar de esto, incluyendo Cubanet. Nadie quiere poner un micrófono frente a legisladores cubanoamericanos, actores políticos, ONG ni nada, y preguntarle que por qué el 90 o 95% de los recursos se quedan en el exterior y los cubanos están pasando una miseria espantosa, cuando se sabe que todas esas organizaciones, incluso la OEA, la ONU y demás, son inservibles, no sirven, no hacen nada. La libertad de los presos políticos y la libertad de Cuba la vamos a tener cuando exista un movimiento opositor fuerte que presione y que meta en la esquina al régimen y le pueda arrancar a los presos de las cárceles y la gente entonces pueda estar libre. Y de ahí para allá veremos qué pasa. Pero mientras en Cuba, ahora mismo yo diría que es el peor momento de la oposición en lustros. Mientras en Cuba esté esa situación miserable para todo el mundo, señores, no va a ocurrir nada porque al régimen simple y llanamente no le da la gana y no hay ningún mecanismo de presión. ¿Qué herramienta tenemos hoy para presionar al régimen para que suelten a los presos? Ninguna. Si somos objetivos, no tenemos ninguna. Y por las cuestiones políticas múltiples, pero ni siquiera se ha implicado en una negociación sólida con la actual administración norteamericana. Entonces, vamos a hablar claro, vamos a ya no irnos más por la tangente y vamos a acabar de ver lo que muestra la historia. Y la historia, y lo repito una y mil veces, se mostró en los años 80, cuando hubo una estrategia sólida para tumbar el comunismo y se tumbó. ¿Y cómo se hizo? A golpe de apoyo en lo político y en recursos a los luchadores. No eran a los grupos que estaban en el exterior, no era la gente que hacía lobby, era a los luchadores en la tierra. Gracias. Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadodesat.com y desde allí realizar cualquier donación.